buenos días, familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar estos huevos pizza súper ricos, una receta de mi amiga Lina de la marca Fit2Me. A ella le vi esta foto en Instagram y dije, los tengo que preparar, así que bueno, los créditos son para ella. Y lo quise preparar para el Día del Padre, para que ustedes vayan teniendo ideas de este desayuno delicioso. Lo primero que vamos a hacer es reservar o apartar tocineta. Vamos a usar como unas 2 a 3 láminas por cada huevo, ¿sí? Por cada pizza. Vamos a usar también champiñones, puedes usar de 2 a 3 champiñones también por cada pizza y los vamos a cortar en rodajitas bien pequeñitas. Una vez las tengamos así, los reservamos y vamos a poner a asar muy bien toda la tocineta en una sartén precalentada. Lo vamos a dejar hasta que se hace muy bien por ambos lados y luego lo apartamos del fuego. Luego continuamos cortando un tomate que esté bien madurito y lo vamos a cortar en láminas bien chiquiticas. Yo voy a hacer 2 pizzas, así que voy a usar todo el tomate, pero tú puedes usar la cantidad a tu gusto. Ahora vamos a poner un poquito de aceite y vamos a freír o vamos como a dorar un poquito los champiñones. No va a necesitar mucho tiempo, solamente como tostar por ambos lados, y una vez estén así ligeramente tostaditos, que hayan cogido como un poquito de color, los vas a apartar y los vas a reservar. Esto va a ser súper rápido, no te demores mucho y ten mucho cuidado también que no se te vayan a quemar. Vuelves a hacer lo mismo con el resto de los champiñones y vas reservando. Ahora yo corté pimentón, a mí el pimentón me encanta y miren, lo que hice fue tomarlo así completo y cortarlo en láminas, así de sencillo lo hice. Puedes poner como 3 láminas por cada pizza o un poco más si deseas. A mí la verdad me encanta. Lo vas a asar muy bien y una vez lo hayas asado, pues igualmente lo vas a reservar, no es necesario que quede dorado. Ahora vamos a poner un poquito de mantequilla y un chorrititito de aceite como para evitar que la mantequilla se vaya a quemar. Ahora vamos a incorporar los 2 huevos y súper importante, miren el tamaño de esta sartén, es casi el tamaño de la palma de mi mano y como es así bien redondito, tiene muy buen teflón, pues se nos va a facilitar darle la dimensión redonda que lleva usualmente la pizza. Hacer con ayuda de la espátula es de pronto rellenar los huecos que le hayan quedado un poco como vacíos, como huequitos, bueno, lo van llenando y luego, súper importante, bajan la temperatura a fuego muy bajo. Van a poner luego un poquitico de sal y acto seguido vamos a rallar queso parmesano. A mí me encanta con queso parmesano, pero tú puedes usar el queso que tengas en casa. Le vas a poner la cantidad a tu gusto y luego vas a incorporar la tocineta. Yo estoy poniendo 2 tocinetas por esta pizzita, por cada pizza. Luego que has puesto la tocineta, pues vas a empezar a poner el pimentón. Como te digo, la cantidad de pimentón va a ser a gusto. Hay personas que les gusta mucho, pues pónganle mucho, que queda espectacular. Si no te gusta, pues le puedes poner y ya. Una vez termines con el pimentón, vas a poner el tomate. El tomate es imprescindible en esta receta porque recuerden que queremos como simular un poquito el sabor de la pizza y ustedes saben que la salsa de tomate pues es básica, entonces en este caso el tomate le va a aportar ese sabor. Ahora vamos a poner también los champiñones, cantidad de champiñones a gusto, mi corazón, si les gusta mucho pongan mucho más y listo. Y luego vamos a poner un poco más de queso parmesano y un poco de queso mozzarella para que se funda un poquito. El término de los huevos depende de cómo te gusta. Entonces yo lo que hago luego de poner los quesos es sazonar con un poco de pimienta. Pongo albahaca seca, pero tú puedes poner orégano, puedes poner romero, puedes poner las hierbas que a ti te gusten, que al igual le va a dar muchísimo sabor. Una vez lo haya condimentado, lo haya sazonado, yo le pongo la tapa y lo dejo por no más de 1 minuto. ¿Por qué? Porque quiero que la yema todavía esté un poco blanda. Este es el resultado, así queda. Y desmoldarlo es tan fácil como primero separar los bordes del sartén, porque como echamos queso es probable que se haya quedado un poquito pegado. Y tan sencillo como con mucho cuidado, con ayuda de esta herramienta, de esta espátula,
después lo vas arrastrando hacia el plato y así queda esta pizza deliciosa. Repites el proceso, por ejemplo en mi caso a mí me gustan los huevos más duritos, entonces le pongo mucho queso después de haberle puesto la tocineta y como les digo sigo el mismo proceso. Hay muchos otros ingredientes que ustedes le pueden agregar aparte del tomate. Se me ocurren las aceitunas negras, se me ocurren aceitunas verdes, se me ocurre, bueno, ustedes le pueden poner muchas cosas dependiendo de su imaginación. Pueden ponerle también salami si no tienen tocineta, en fin, jueguen con los sabores. Y les quiero decir que está súper recomendado. Sazonen muy bien con albahaca seca, con orégano, con este tipo de cosas que le dan muchísimo sabor. Y así de delicioso hemos hecho una pizza huevo o un huevo pizza, un desayuno súper rico, díganme si no. Y si les ha gustado esta delicia, yo los invito para que se suscriban y activen la campanita en la función de todos y también para que me regalen un like. Así que mis corazones, vayan tomando ideas para el Día del Padre que se aproxima. Este desayuno me parece que es muy sencillo, es un desayuno muy rápido de hacer y es barato. Dependiendo de los ingredientes que usted tenga en casa, pues usted le va a dar el sabor a estos huevos pizza súper recomendados. Un aplauso también para mi amiga de Fit to Me. Espero que la sigan en Instagram y que le compren todos sus panes en Bucaramanga. Y bueno, acá tengo al final todos los ingredientes y cantidades usados en nuestra receta. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Un beso gigante. Chao.